No hay que pensarle mucho. La realidad es que para la cantidad de viviendas que tenemos que hacer en el país en los próximos 30 años, generar las ciudades que las contengan es un reto de primer orden. Tenemos que hacer ciudades eficientes, competitivas, que ofrezcan calidad de vida y competitividad y desarrollo económico. De eso vamos a hablar de hoy, de cómo se construye esta competitividad económica y cómo logramos que las ciudades sean ese vehículo que nos transporte a mejores escenarios del futuro. Empezamos. La construcción de vivienda debe hacerse de forma ordenada y planeada para poder cumplir con las exigencias del aumento de población que llega a las ciudades. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México se encarga de diseñar y ejecutar la política de la materia a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI. Es necesario contar con un reordenamiento compacto que proteja el espacio natural, que amplíe el espacio público y ofrezca opciones sustentables de movilidad, de vivienda y de empleo para una nueva cultura urbana. También es importante contar con un mejor aprovechamiento del suelo, para lo cual deben definirse reservas territoriales y dentro de estas, zonas aptas para la construcción de vivienda. Las ciudades se encuentran en constante transformación. Los cambios en esta implican cambios en las estructuras sociales, más y nuevas necesidades en los habitantes, uso de tecnologías y patrones de movilidad. Un aspecto importante que también hay que considerar para la creación de ciudades eficientes y resilientes es el desarrollo de vivienda, por lo cual, en la Ciudad de México, SEDUVI fundamenta sus políticas para la construcción de una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa. Otro aspecto que se ha considerado es que el Instituto de Vivienda, INVI, tiene la tarea de facilitar el acceso a casas a los ciudadanos de menores recursos o considerados en situación vulnerable. Para ello, busca otorgar créditos, diseñar esquemas de financiamiento para la autoconstrucción y elaborar incentivos para que en las casas se adopten tecnologías para el aprovechamiento sustentable de recursos como el agua y la energía eléctrica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad, donde ya más o menos se imaginan de qué vamos a estar hablando, de nuestros temas de vivienda, de planeación territorial, pero hoy tengo una invitada de lujo, una gran amiga, Sara Toppelson. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Oye, pues muy honrado, porque aparte de que eres una gente que sabes mucho de estos temas, pues tienes una trayectoria que has estado en el sector público, en el sector privado, con un expertise muy importante a nivel internacional incluso, y eso pues es importante porque ahora que estamos entendiendo el futuro del país, está claro, y algunas veces lo platicábamos, que no se puede entender la competitividad nacional si no es como la suma de las competitividades locales. ¿Cómo percibes lo que estamos viviendo en este momento en tema de ordenamiento territorial y el reto a futuro? Bueno, yo creo que hemos, en cierta medida, abusado del territorio. Y el territorio es irrepetible, es limitado. Lo que hagamos con él permanece, es muy difícil revertirlo. Entonces, ahora estamos con el reto de cuidar qué hacemos con nuestras ciudades y el territorio que ya ocupan, porque ahí es donde está la gran oportunidad. Tenemos 11 ciudades de más de 1 millón, 11 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. Tenemos un sistema urbano nacional ya muy vasto, donde hoy viven 75% de la población del país. Entonces, ahí es donde está la población, ahí reside. Ahí es donde hay oportunidades en las ciudades. Y el reto hoy es que todas las políticas públicas de desarrollo urbano incidan en consolidar nuestras ciudades, ya no en expandirlas, porque ya tenemos suficiente territorio urbanizado. Ahora hay que consolidarlo con todas esas reservas territoriales al interior de las ciudades, de baldíos, de zonas subutilizadas, que ofrecen en realidad unas oportunidades de actuación muy puntuales y muy benéficas para la ciudad.
Lo que es un hecho es que las manchas urbanas crecieron, pero hoy están de un tamaño que nos permite, así como es un enorme reto, también tenemos la enorme oportunidad de aprovechar todo el espacio que ya se generó en su interior. Exactamente. Ese es el mensaje exacto. Aprovechar las áreas que ya están en su interior, que están además ya rodeadas de muchos servicios, que claro, hay que mejorarlos y hacer toda la infraestructura, y que tejen a la ciudad. Las ciudades que no están tejidas en una secuencia y presentan estos grandes vacíos, se vuelven muy complejas para el ciudadano, sí, claro, inclusive para la administración de la ciudad. A menos que estos vacíos sean parques, los demás vacíos no son benéficos. Y aún así los parques deben ser forma de un sistema planeado, claro, que tengan una lógica de que el parque le dé servicio a un número de viviendas, que eso es la parte que te quería decir. Hay muchos temas que hoy que estamos viendo que las ciudades se han puesto de moda. Vemos que las grandes cumbres, como la del reciente de Hábitat 3, ya se habla de una agenda urbana donde nos deja temas muy claros. Ya todos hablamos de consolidar las ciudades compactas, de densificar de una forma sensata, verticalizar de una forma sensata. Se habla mucho del término de usos mixtos, porque a fin de cuentas nos hemos percatado de que las ciudades tienen que ser un sistema integral, que a fin de cuentas el objetivo final sea darle servicio al ser humano. Exactamente. Es decir, en la última conferencia de Kuala Lumpur, de ONU Habitat, precisamente habló de la nueva agenda urbana aprobada en Quito, pero dio un paso adelante. Ahora, el tema que maneja el presidente de ONU Habitat, que es Joan Clos, es la vivienda al centro de la nueva agenda urbana. Es decir, todo lo que hagamos en torno al urbanismo tiene como eje central la vivienda y el ciudadano. Claro. Ese tejido integral de todas sus funciones. Entonces, claro, ahí está la gran oportunidad. ¿Cómo tejemos, cómo cosemos a la ciudad esa costura o sutura fina que nos hace que las ciudades funcionen muy bien y que todos los elementos de la ciudad estén correlacionados? Y por supuesto, sí, lo que se pretende es que sea una ciudad compacta, que sea una ciudad densa, que sea una ciudad bien comunicada, bien servida, que tenga, por supuesto, usos mixtos. En México ya lo comprobamos. Tuvimos 2 décadas de una enorme producción de vivienda que sí dio solución al acceso a vivienda a un gran número de la población, pero se nos olvidó que no puede ser solo vivienda. La vivienda debe de estar rodeada por un entorno integral, claro, y rico. Sí, la vivienda no son las paredes. Es decir, la vivienda no es la casa. Claro. En realidad, algún maestro que tuve en la universidad hace ya muchos años decía que la vivienda empieza donde la casa termina. Donde tu casa termina, ahí es donde comienza el sistema de vivienda. ¿Qué es entonces el sistema de vivienda? Las calles, toda la infraestructura de servicios, agua, drenaje, electricidad, ahora datos, etcétera. Los parques, las escuelas, el transporte público, todas las facilidades de salud, desde dispensarios, clínicas, hospitales y todas las instalaciones de comercio que todos necesitamos. Lo ideal en un entorno de viviendas es que cuando sales de la casa tengas oportunidad de hacer muchas cosas en el entorno caminable. ¿Cómo qué? Como ir a la farmacia, como ir a comprar los víveres cotidianos, como ir a los servicios que todos usamos, no sé, desde la peluquería, el salón de belleza, tomarnos un café, juntarnos con amigos a tomar una copa. Todo esto debería de estar en un entorno de no más de 10 minutos caminando. Claro, hoy sería lo ideal. A nivel mundial estamos padeciendo una crisis de vivienda. Sí. Donde la vivienda se ha encarecido, eso provoca que haya ciudades dormitorio, provoca que haya mucha gente viviendo de una forma hacinada, en vivienda que no tiene la calidad. Y la falta de calidad de la vivienda tiene efectos sociales devastadores. Temas en la educación, en la salud, en la falta de competitividad. ¿Cómo se podría? ¿Cómo ya con toda esta experiencia que hay a nivel internacional y con toda la experiencia que tú tienes, ¿cómo se podría atender para evitar que la vivienda excluya a los más pobres y hacer vivienda a precios asequibles en los corazones de las ciudades? Bueno, hay que recurrir a fórmulas que, como dices, inventar el hilo negro, ya existen y comenzarlas a probar y a tropicalizarlas en nuestro país.
Por ejemplo, algo que se trató de hacer en Nueva York y muy estimulado por el entonces alcalde Bloomberg, es que trató de convencer a los desarrolladores que pues en Nueva York hacen edificios de departamentos que son verdaderamente no asequibles para el 90% o el 95% de la población. Les decía, miren, esto genera exclusión y ustedes necesitan de la otra población para funcionar. ¿Por qué no hacemos edificios donde un piso o una zona sea de viviendas para la población de menores ingresos y tengamos una reglamentación de quién entra y quién no entra? Y también un reglamento de comportamiento. Bueno, pues lo hicieron. Todos conocen dónde está el High Line, ¿no? Este parque elevado que hicieron sobre las vías abandonadas del tren. Ahí se hizo un edificio de unos 40 departamentos de gran lujo. Bueno, pues les dio oportunidad de que hicieran 50 o 52, pero esos 12 de vivienda pequeña para la población de empleados. Y hasta hoy está funcionando muy bien. Otro ejemplo, en Aspen, Colorado, es un lugar también así, de puras casas y departamentos totalmente fuera del bolsillo del 95% o más de la población. Pero ahí la municipalidad está muy preocupada porque la población de trabajadores no se vaya al siguiente poblado, que se llama Basalt. Entonces, por ejemplo, se construyó ahí un hotel, el Ritz-Carlton, que les parecía tremendo, porque es un hotel de 350 cuartos, cuando el hotel más grande de la ciudad tenía 125. Es una ciudad pequeñita. Les dieron la oportunidad de hacer el hotel con todos los lineamientos urbanos de la ciudad. Es decir, no más de 3 pisos, la construcción de ladrillo, ni un coche en superficie. Todos los coches en sótanos, que ahí de todas maneras se hacen sótanos por cuestiones de temperatura y clima y térmicas. Y bueno, hicieron un proyecto y ya cuando estaban por darles la licencia les dijeron, saben que hay un elemento más. Ustedes van a generar pues 3 empleos por cuarto, ¿no? 1,000 empleos. Nosotros pedimos que nos construyan el 8% de viviendas para los empleados. Así que nos tienen que construir 80 viviendas, que por supuesto no son casas, sino en departamentos de 3, 4 pisos, departamentos pequeños de 60 a 65 metros cuadrados, pero con una condición. No pueden estar a más de 5 kilómetros del hotel. Entonces, están en la ciudad. Claro. Bueno, pues se lanzaron a conseguir terrenos. Es decir, la oportunidad de negocio es tan grande que resiste que construyeran las viviendas. Y yo las fui a visitar, esas viviendas para los empleados. Créeme que cualquiera de nosotros, de 1,000 amores, nos vamos a vivir ahí. No, por supuesto. Unas viviendas muy bien hechas, con las condiciones básicas de habitabilidad, pero con todo, es decir, con cocina, con baños, perfectamente, y con un espacio interno inclusive para juego de los niños. Es que lo que es un hecho es que nos hemos dado cuenta que el factor fundamental es lo que decían los inmobiliarios, pero que hoy lo vemos en el tema social, es la ubicación de la vivienda. Claro. No hay vivienda más sustentable con el medio ambiente que la cercanía. No hay vivienda más sustentable con la parte económica que la cercanía. En lo social, no hay mayor sustentabilidad que el papá viva cerca de las escuelas de los hijos y del trabajo y que pueda haber una vida familiar. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, es la encargada de planificar, coordinar, administrar,
generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y rural, además de asegurar una vivienda digna y otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Fue fundada en 2013 en busca de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, así como para prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata. En los últimos 5 años, la SEDATU ha logrado que el modelo urbano impulse ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, además de que la entrega del subsidio priorice las soluciones habitacionales que se encuentren dentro de los perímetros de contención urbana. Ha incrementado gradualmente más del 3% en la proporción de las construcciones verticales. También ha logrado que la construcción de vivienda se ha hecho principalmente dentro de los perímetros de contención urbana, con una proporción superior al 80%. Asimismo, ha construido áreas de desarrollo integralmente planeadas y de esta manera canalizar el subsidio federal para adquirir cerca de 600,000 viviendas dentro de las 14,814 hectáreas que comprenden los desarrollos certificados. Ahora, esto tiene muchas implicaciones y lo que nos hemos dado cuenta también con la experiencia es que todo esto va de la mano definitivamente con que el gobierno sea un acompañador, un regulador. ¿Qué papel debe tener el gobierno para que esto se logre? Para que esto no quede en un catálogo de buenas voluntades, sino que se logre normativamente. En ambos casos, Nueva York y Aspen y algunos más, esas viviendas pasan a ser propiedad del municipio. Y el municipio es quien las da en arrendamiento. Pero bueno, cada año revisan la declaración de impuestos de quien vive ahí. Y el tope, por ejemplo, en Aspen, creo que no podías ganar más a la americana, $70,000 al año. Si ganabas 80, tenías que salirte y irte a buscar otra vivienda. Es decir, si la mujer comenzaba a trabajar y entonces ganaban el doble, se tenían que ir a buscar. Estaba topado el ingreso para beneficiar en verdad a la población trabajadora de menores ingresos. Y eso le da una rotación que lo hace también atractivo. No es una familia que se queda ahí por siempre. Entonces tendríamos que hacer figuras como estas, pero también blindarlas, porque lo que no se valdría es que se la den a un primo o a un amigo y ya nunca se salga de ahí. La idea es esa rotación de la gente empleada que inicia con el menor ingreso. Entonces sí, tenemos que ser más serios, si tú lo quieres llamar así, y más estrictos en cómo se asignan esas viviendas. Pero quiero retomar el tema que dijiste, que además el que la población empleada viva en las zonas centrales es lo más sustentable, pero es lo más sustentable para el medio ambiente, porque ya no viajan tanto, pero también lo más sustentable para ellos como individuos, claro. Porque cuando los mandamos a vivir lejos, hasta el 50% de su salario se va en transporte. Entonces, en lugar de beneficiarlos, los castigamos más, porque entonces el recurso que ganan no les alcanza. Hay que estar muy pendiente de la economía familiar, de las familias de menores ingresos. No nos preocupan las de mayores ingresos porque eso solucionan todo, pero estos de menores ingresos no deberían en ningún caso gastar más de 17% de su salario en transporte, para que la otra parte les dé para todos los demás gastos que tiene una familia normal. Entonces sí hay que evaluarlo, ponerlo en la balanza. Cuando los mandamos a vivir a una distancia de 2 horas de ida y 2 horas de regreso en un transporte, por un lado es la fatiga del empleado y por otro el costo económico que eso le representa. Pero hay 2 problemas importantes en esto que dices, que tienes toda la razón. Uno, primero, ¿cómo se hace para vencer ese problema de obsolescencia de los reglamentos, de los planes de desarrollo urbano que estamos acostumbrados a que no se actualizan, como se tienen que ir actualizando las ciudades? Y 2, ¿qué pasa cuando una política federal va topando, cuando va bajando en el ámbito, sobre todo municipal? Sí, ese es el gran reto. La verdad es que la ciudad como tal es una responsabilidad compartida. Claro. ¿Compartida entre quiénes? El gobierno local, el gobierno estatal, el gobierno federal y la ciudadanía. Todos somos corresponsables. Entonces, bueno, pues tenemos que tener esa perspectiva y sí estar muy alerta como profesionales que haya una actualización de los planes, pero quiero decirte que la actualización no es suficiente.
su aplicación, Claro. que hay una garantía de su aplicación. A mí me dicen, es que en México no ha habido planeación urbana. No, sí hay. Claro que la ha Se habido, respeta. y de gran calidad. Pero cada presidente municipal que entra ve el plan urbano y lo comienza a modificar. No, debería de estar blindado. ¿Creen que con un color se hace una Ya, vocación? Fíjate, hay algunos blindajes que en México han funcionado bien. Polanco. Polanco era una zona residencial por excelencia, solo con casas, pero que tenía zonas comerciales bien distribuidas, ¿eh? En Polanco puedes ir a comprar algo caminando a 10 minutos y a Sí. parques a 10 minutos. Hubo una necesidad de cambiar la zona, de darle un giro. Y entonces comenzaron a hacer algunos edificios sin una normatividad muy clara. Entonces se creó el SEDEC Polanco, Zona Especial de Desarrollo Controlado. Y se determinó que la altura máxima de los edificios que se hicieran fuera 9 metros. Entonces comenzaron a haber algunas demoliciones de casas que no eran patrimonio y se comenzaron a hacer edificios y inventaron una fórmula. Bajas medio nivel al estacionamiento, lo cual te daba, en lugar de 9 metros, podías hacer 10, 50, y si te remetías en el piso superior. Entonces comenzaron a hacer estos triplex que no modificaron radicalmente ni la imagen urbana de Polanco, ni el uso de la zona. Y se ha respetado. Entonces, esto ha generado una densificación de la zona sin perturbar su imagen como una zona residencial y reforzando las zonas comerciales que ya tenían. Ahora, Entonces, sí se puede y se pudo en México. pero fuera del aire me comentabas de que este tipo de ejemplos también es posible replicarlos en las zonas donde vive la población de menores ingresos, que es donde Por se dio la supuesto. expansión descontrolada. Por supuesto. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues en alguna de estas zonas de expansión, comenzar a hacer un plan de una zona especial de desarrollo controlado y que seguramente habría que hacer algunas acciones un poco más complejas. Por ejemplo, si no hay parque, pues habrá que demoler algunas casas Claro. y hacer el parque. Y a cambio, a los propietarios, en los nuevos edificios triplex o cuádruplex que se haga, darles su vivienda. Y también generar algunas zonas de comercio establecido formal, porque todas están llenas de, lo sabemos, de changarritos, ¿no? Claro. La que vende abarrotes y la que vende, los que venden papelería y la copiadora y la que puso ahí su salón de belleza, que a lo mejor hay algunos usos muy compatibles con la vivienda. Por ejemplo, el salón de belleza o la costurera, pues pueden estar en el marco de la misma casa, porque además es válido, ¿no? Es una forma de hacerse de recursos y tenemos que propiciarla. Claro. Pero hay otros usos que no son tan compatibles. Entonces, para esos, hacer unas zonas junto al parque, un pequeño esquema de barrio. Y los edificios un poco más altos, 3, 4 pisos. Nadie está hablando de gran altura. Entonces, altura media, densificación, usos mixtos y completar los usos que son básicos para la comunidad. No, si pudiéramos hacer un ejercicio de estos, sería el ejemplo para todo el país. Para todo el país. ¿Y sabes dónde propuse yo que se hiciera? En las zonas donde hay mucha vivienda abandonada. Claro. De por sí la vivienda ya está abandonada. La están recuperando. Bueno, pues hay que recuperarla y demoler unas 10, 20 viviendas para hacer el centro de barrio. Y el indiviso de esas 10 viviendas, pues ubicarlo en dúplex, en tríplex. Pues, Sarita, Es una fórmula que ha funcionado y que debemos dar el paso adelante y hacer un primer ejercicio. ¿Dónde? ¿Qué ciudad está abierta? Con autoridades que tengan una mente más innovadora para hacer el primer ejercicio. muy bien. Pues, arquitecta Sara Toppelson, como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación y espero que algunas de estas ideas se hagan realidad en los próximos años. Yo también lo espero y por el bien de todo, ojalá que esto se dé, ojalá que esto sirva, estos procesos de cambio democrático nos permitan aspirar a mejores escenarios de futuro en los que sin duda las ciudades serán un actor protagónico. Hasta la próxima.